Hay algo que la familia Quintanilla nunca quiso que supieras. No es el disparo, no es el dinero robado, no es la traición. Es lo que pasó 3 semanas antes del 31 de marzo de 1995. Una reunión que, según fuentes que nunca quisieron identificarse, tuvo lugar en una cafetería de Corpus Christi. Una reunión entre Abraham Quintanilla y Yolanda Saldívar. Solos, sin testigos oficiales, sin ningún registro de qué ocurrió. Nadie sabe exactamente qué se dijeron, pero lo que pasó en las semanas siguientes hace imposible ignorar que esa conversación existió. Esta es la historia que llevan 30 años enterrando. Para entender lo que pasó en esa habitación del motel Days Inn, hay que entender primero quién era realmente Abraham Quintanilla. No el padre orgulloso que lloraba en las entrevistas. No el guardián del legado, el hombre de antes. Abraham Quintanilla había nacido en una familia de trabajadores del campo que recorría el río Bravo recogiendo lo que otros no querían recoger. Algodón, vegetales, frutas, con las manos en la tierra desde niño y la certeza de que esa no era su vida. Formó Los Dinos en 1956. Tocó en cantinas, en bodas, en cualquier lugar que pagara. Y cuando eso no fue suficiente, guardó la guitarra y se convirtió en empleado de una empresa química. Pero Abraham Quintanilla no era el tipo de hombre que olvida lo que quiso ser. Era el tipo de hombre que pasa esa deuda a sus hijos. Abrió un restaurante en Lake Jackson llamado Papagayos. Construyó un escenario adentro y puso a sus hijos a actuar para los clientes desde que pudieron pararse frente a un micrófono. Selena tenía 9 años la primera vez que cantó en ese escenario. Cantó en español aunque no hablaba bien español, porque Abraham había decidido que el mercado era el tejano, y lo que Abraham decidía no se discutía. Cuando la recesión de 1981 destruyó el restaurante y la familia tuvo que vender la casa para no declararse en bancarrota, Abraham no lloró. Según personas que lo conocieron en esa época, Abraham se sentó a la mesa una noche y le dijo a su familia algo que sus hijos recordarían el resto de sus vidas. Vamos a salir de esto, y lo vamos a hacer juntos, o no vamos a salir. No era una invitación, era una orden. Y Selena, que tenía 10 años y adoraba a su padre con la intensidad que solo tienen los hijos que han visto sufrir a sus padres, dijo que sí, sin dudar, sin preguntar cuánto tiempo, sin preguntar si algún día podría elegir algo diferente. Ese sí que Selena dijo a los 10 años fue el que pagó con su vida a los 23. Selena y los Dinos tocaron en esquinas, en quinceañeras, en bodas, en eventos donde a veces la gente ni los escuchaba. Según fuentes cercanas a quienes los acompañaron en esos primeros años en la carretera, había noches en que la familia dormía en la camioneta entre una actuación y la siguiente. Noches en que comían lo que sobraba del buffet del evento. Noches en que el frío de Texas entraba por las ventanas mal cerradas de esa camioneta y Selena dormía tapada con la chaqueta del escenario porque no había otra cobija. Y Abraham manejaba, siempre Abraham manejaba, con los ojos fijos en la carretera y la mandíbula apretada de la manera específica en que aprietan la mandíbula los hombres que no pueden permitirse dudar. Selena creció en esa carretera. Aprendió a maquillarse en el retrovisor. Aprendió a dormir con ruido. Aprendió a sonreír aunque estuviera agotada. Aprendió a hacer exactamente lo que su padre necesitaba que fuera. Y guardó todo lo demás muy adentro. Todo lo que no encajaba en ese guión. Todo lo que era solo suyo. En un lugar donde Abraham no llegaba. Guarda ese detalle. A mediados de los años 80 llegó Chris Pérez. Tenía 22 años. Guitarrista. Silencioso. Con una manera de moverse en el escenario que, según quienes los vieron juntos por primera vez, hacía que Selena perdiera el hilo de lo que estaba cantando durante exactamente 2 segundos antes de recuperarlo. Lo que pasó entre ellos fue inevitable. Pero lo que hizo Abraham cuando lo detectó dice más sobre este hombre que cualquier entrevista que haya dado. Lo echó de la banda. Le prohibió a Selena verlo. Le explicó que una relación entre integrantes del grupo era un problema profesional. Pero según versiones que circularon entre personas cercanas a la familia en esa época, la razón real era diferente. La razón real era que Chris Pérez no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía utilidad para el proyecto que Abraham había construido durante décadas. Y un hombre que se casara con Selena sin aportar nada a ese proyecto era un hombre que Abraham no podía permitir. Lo que Abraham no calculó fue que Selena llevaba una década acumulando silencios, y que cuando una persona acumula suficientes silencios, llega un momento en que ya no puede guardar uno más.
El 2 de abril de 1992, Selena se coló al juzgado del condado de Nueces con Chris Pérez, sin decirle nada a nadie, sin pedirle permiso a nadie. Se casó en secreto. 3 días después, un disc jockey local encontró el acta en los registros públicos, y Abraham Quintanilla se enteró de la boda de su hija al mismo tiempo que los fans. Según personas que estuvieron en esa casa ese día, Abraham no gritó, no rompió nada. Se quedó de pie en la cocina con el teléfono en la mano y una expresión que uno de los presentes describió años después como la expresión de alguien que acaba de entender que perdió algo que creía que era suyo para siempre. Y entonces tomó una decisión. Si no podía controlar a quien amaba a Selena, iba a controlar todo lo demás. Cada imagen, cada contrato, cada declaración, cada versión de su historia que llegara al mundo. Todo. En ese contexto llegó Yolanda Saldívar. 1991. Una mujer de 34 años que nadie dentro de la familia tomó demasiado en serio al principio. Enfermera graduada, soltera, sin hijos, sin pareja conocida. Pero con algo que Abraham Quintanilla sí notó desde el principio. Una devoción por Selena que no tenía límites visibles. Yolanda había construido en su apartamento algo que la mujer que vivió con ella durante 2 semanas describió años después con una sola palabra. Un santuario. Paredes cubiertas de fotos de Selena, no como decoración, como altar. Fotos en la sala, en la cocina, en el baño, en el techo sobre su cama, según esa mujer, que se mudó al 14º día sin dar muchas explicaciones y sin mirar hacia atrás. Una mujer así, según versiones que circularon entre personas que conocieron la dinámica de la familia en esa época, era exactamente el tipo de persona que Abraham podía usar. Alguien completamente entregada. Alguien que nunca iba a traicionar a Selena por dinero. Alguien que haría lo que fuera necesario para proteger lo que Abraham había construido. Lo que Abraham no vio venir fue que Yolanda no solo amaba a Selena, la necesitaba, de una manera que no dejaba espacio para nadie más, y que incluía a Abraham. Guarda ese detalle. En 4 años, Yolanda pasó de presidenta del fan club a administradora de las cuentas bancarias de Selena. Cheques firmados por Yolanda. Tarjetas de crédito en manos de Yolanda, contactos de negocios manejados por Yolanda. Y fue en ese periodo, según fuentes cercanas a personas que trabajaron en las boutiques de Selena en esa época, cuando Yolanda comenzó a enterarse de cosas que Selena le contaba en las llamadas de madrugada, cosas que Selena nunca habría contado a nadie dentro de la familia. Porque Yolanda era la única persona en la vida de Selena que no le debía nada a Abraham, la única que estaba completamente del lado de Selena. O eso creía Selena. Martín Gómez, el diseñador de moda de las boutiques, vio lo que pasaba desde adentro. Renunció semanas antes del crimen y describió a Yolanda con palabras que 30 años después siguen siendo perturbadoras. Ella era muy vengativa, era muy posesiva con Selena. Se enojaba si alguien le hacía algo a Selena. Jugaba tantos juegos mentales. Decía que la gente había dicho cosas que no había dicho. Le pasaban cosas extrañas a la ropa en la que estaba trabajando. Ella sabía que una pieza estaba terminada, pero cuando regresaba de un viaje le habían arrancado los dobladillos. Una mujer que saboteaba ropa para que nadie más pudiera acercarse a Selena. Guarda ese detalle. En algún momento de 1994, el nombre del doctor Ricardo Martínez entró en la historia. Cirujano plástico de Monterrey. Hombre con dinero, con influencia en los círculos del espectáculo mexicano. Según versiones que circularon entre personas que conocieron la situación desde adentro, este médico no llegó a la vida de Selena por casualidad. Habría sido presentado a través de contactos comunes en la industria en México. Contactos que, según algunas de esas versiones, tenían relación directa con la familia Quintanilla. Lo que empezó como una relación profesional se convirtió en algo diferente. Selena empezó a comunicarse con él con una frecuencia que, según fuentes que estuvieron cerca de esa situación, iba mucho más allá de lo que una amistad ordinaria requiere. Llamadas largas, mensajes que Selena borraba después de enviarlos, viajes a Monterrey donde el médico aparecía. Y Yolanda lo sabía todo, porque Selena se lo había contado, porque Selena confiaba en Yolanda con cosas que no podía contarle a nadie más. Pero lo que Selena no sabía era que Yolanda no solo escuchaba, guardaba cada detalle, cada fecha, cada cosa que Selena le había dicho en confianza, como quien guarda munición sin saber todavía para qué guerra. Guarda ese detalle. Yolanda habría llegado a tener en su poder conversaciones grabadas entre Selena y el doctor Martínez.
No está claro cómo las obtuvo. No está claro cuántas eran, pero está claro que existían, porque Yolanda las mencionó en el juicio, y el juez no permitió que ese testimonio llegara al jurado. Nunca se explicó por qué. Fue en ese contexto cuando los números empezaron a no cuadrar. Fondos de las boutiques que desaparecían sin rastro. Cheques que Yolanda habría firmado en nombre de las empresas de Selena sin ninguna justificación documentada. Fans que habían enviado dinero y nunca recibieron nada a cambio. Abraham descubrió el faltante y convocó a Yolanda. La conversación fue directa y tensa. Abraham le puso los documentos sobre la mesa. Le preguntó dónde estaba el dinero. Yolanda lo negó todo con una calma que quienes estuvieron presentes describieron como antinatural. Pero según fuentes cercanas a ese encuentro, lo que más perturbó a Abraham no fue la negación, fue lo que Yolanda dijo al final de esa reunión, antes de levantarse para irse. Yolanda miró a Abraham directamente y le dijo algo que él nunca repitió públicamente. Algo que tenía que ver con el Dr. Martínez. Algo que implicaba que Yolanda sabía cosas que si salían a la luz, no solo destruirían la imagen de Selena, destruirían también la de Abraham. 2 días después de esa conversación, Yolanda fue a una armería y compró un revólver calibre 38. Abraham no llamó a la policía inmediatamente después de descubrir el faltante. Esperó. Nadie ha explicado por qué esperó. Lo que ocurrió en las 3 semanas siguientes es la parte de la historia que más incomoda a la familia Quintanilla. En algún momento de esas 3 semanas, Abraham y Yolanda se reunieron una vez más, solos, en una cafetería de Corpus Christi. Nadie sabe qué se dijeron, pero lo que pasó después sugiere que en esa reunión se llegó a algún tipo de acuerdo. Un acuerdo que implicaba a Selena, y que Selena nunca supo que existió. Guarda ese detalle. La noche del 30 de marzo de 1995, el teléfono de Selena sonó tarde. Era Yolanda, llorando, o haciendo algo que sonaba exactamente como llorar. Le dijo que durante un viaje a Monterrey había sido víctima de una agresión sexual, que necesitaba atención médica urgente, que no podía decírselo a nadie más, solo a ella, solo Selena. Lo que Yolanda no le dijo esa noche fue que el revólver calibre 38 estaba en su bolso y que llevaba semanas practicando en su mente exactamente lo que iba a pasar al día siguiente. Selena pudo haber dicho que no, tenía motivos de sobra para decir que no, pero no dijo que no. Esa noche, según fuentes cercanas a su círculo más íntimo, Selena le dijo a alguien de confianza que tenía que resolver algo importante a la mañana siguiente, que iba a hablar con Yolanda, que iba a cerrar esa historia de una vez, y que había cosas que Yolanda tenía que devolverle. No solo documentos, cosas. Esa persona le preguntó si quería compañía. Selena dijo que no, que esto era algo que tenía que hacer sola. Esa fue la última conversación que esa persona tuvo con Selena. Era el 31 de marzo de 1995, miércoles, cielo despejado sobre Corpus Christi. Selena salió de su casa temprano. Conducía sola, con la música apagada. Según quienes la vieron partir esa mañana, tenía la mandíbula apretada de una manera que no era su manera habitual. La mandíbula apretada de alguien que va a tener una conversación difícil y ya sabe exactamente lo que va a decir. El Motel Days Inn de la avenida Navigation era el tipo de lugar que parece diseñado para que las cosas sucedan sin testigos. 2 pisos, estacionamiento de concreto gris, habitaciones que olían a aire acondicionado viejo y a alfombra que había absorbido demasiadas historias. Habitación 158, primer piso, al fondo del pasillo, la puerta más alejada de la recepción. Selena tocó la puerta, Yolanda abrió, y en el momento en que Selena cruzó ese umbral, entró en la habitación más peligrosa de su vida sin saberlo. Primero fueron al hospital. Yolanda presentó su historia. Las autoridades médicas les dijeron que el examen debía hacerse en otra instalación. Regresaron al motel. De vuelta en la habitación, Selena sacó los documentos, los números que no cuadraban, los cheques sin justificación. Le dijo a Yolanda que esto había terminado, que necesitaba que devolviera todo y se alejara del negocio. Yolanda escuchó eso, y entonces dijo algo que Selena no esperaba. En ese momento sacó su teléfono. Le mostró a Selena algo que estaba grabado, una conversación entre Selena y el Dr. Martínez, en la que Selena decía cosas que nunca podrían hacerse públicas. Y le dijo a Selena que esa grabación no era la única, que había más,
y que si Selena la obligaba a irse sin llegar a un acuerdo, esas grabaciones iban a llegar a Abraham, iban a llegar a Chris, iban a llegar a las radios. Selena se quedó inmóvil, durante exactamente el tiempo que tarda una persona en entender que la persona en quien más confiaba en el mundo la había estado preparando para este momento durante meses. Y entonces dijo la frase que según Yolanda lo cambió todo. Te conozco, vas a salir y vas a estarle contando a todos lo que estaba pasando con el doctor. Y se movió hacia la puerta. Lo que pasó en los siguientes segundos tiene dos versiones y ninguna borra el resultado. La versión del fiscal dice que Yolanda apuntó directamente a Selena por la espalda cuando ésta intentó salir. La bala entró por el hombro derecho, salió por el pecho y laceró una arteria principal. La versión de Yolanda dice que el arma estaba destinada a su propia cabeza, que cuando Selena se movió el arma, se disparó sin intención. El jurado deliberó 2 horas y no le creyó. Selena salió corriendo del cuarto, atravesó el pasillo, llegó al vestíbulo, señaló la habitación 158, dijo el nombre y se desplomó. Eran las 11:20 de la mañana. A la 1:05 de la tarde, los médicos del Hospital Memorial la declararon muerta. Habían intentado reanimarla durante casi 50 minutos. Selena Quintanilla tenía 23 años. Yolanda no huyó. Se encerró en una camioneta pick-up en el estacionamiento del motel con el revólver apuntando a su propia cabeza. Y estuvo así 9 horas. Mientras Corpus Christi entera lloraba, mientras las radios transmitían la noticia en loop, mientras miles de fans se concentraban afuera del hospital con velas y fotografías, 9 horas. Según fuentes que participaron en la operación policial de ese día, durante esas 9 horas Yolanda no solo habló de Selena, habló de Abraham, mencionó la reunión en la cafetería, mencionó el acuerdo al que supuestamente habían llegado, mencionó que Abraham sabía cosas que nunca había admitido públicamente. Los negociadores tomaron nota de todo, y según versiones de personas que tuvieron acceso a esos registros internos, esa información llegó a los fiscales antes del juicio. Y no se usó. Nunca se explicó por qué no se usó. Al final de esas 9 horas, Yolanda salió de la camioneta, entregó el arma, fue arrestada. Y cuando los agentes la esposaron, según quienes estaban presentes, Yolanda no dijo nada. Solo miró hacia el motel una última vez. Y entonces dijo en voz baja algo que uno de los agentes recordó años después en una entrevista. Dijo, ella lo sabía. Nadie le preguntó a quién se refería. El juicio comenzó el 11 de octubre de 1995 en Houston, trasladado porque ningún jurado en Corpus Christi podía ser imparcial. 11 días. El mundo hispanohablante con los ojos pegados a la pantalla. Abraham Quintanilla estuvo presente en cada sesión, sentado en el mismo lugar, con la misma expresión. La expresión de un hombre que había convertido el dolor en una muralla tan gruesa que ya ni él mismo sabía qué había detrás. La defensa intentó introducir la complejidad, los testimonios sobre la naturaleza de la relación entre Selena y Yolanda, las grabaciones que Yolanda supuestamente tenía, la reunión en la cafetería. El juez bloqueó todo, 1 a 1, sin explicaciones que satisficieran a nadie. Y el 23 de octubre de 1995, el jurado deliberó 2 horas. Solo 2 horas para decidir el resto de la vida de Yolanda Saldívar, culpable de asesinato en primer grado, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años. Yolanda escuchó la sentencia sin expresión visible y fue trasladada a la unidad Mountain View en Gatesville, una celda de 3,5 metros por 2, aislada del resto de la población porque las autoridades consideraban que su vida corría peligro real. Porque matar a Selena Quintanilla es el tipo de crimen que no prescribe en la memoria de ninguna mujer que haya crecido escuchando sus canciones. Lo que Abraham hizo en los meses siguientes al juicio dice más sobre este hombre que cualquier entrevista que haya dado. Chris Pérez tenía 25 años. Acababa de perder a su esposa. Y Abraham lo llamó. Le presentó un documento. Un acuerdo en el que Chris cedía a Abraham el control exclusivo sobre el nombre de Selena, su voz, sus fotografías, su historia de vida y su marca comercial. Todo. Chris era un guitarrista, no un hombre de negocios. Estaba en la peor semana de su vida. Y firmó. Durante años esa firma mantuvo a Chris en silencio, hasta que escribió sus memorias, hasta que intentó convertirlas en una serie de televisión. Y Abraham lo demandó. El viudo de Selena, demandado por contar su propia historia de amor, por el padre de su esposa muerta. Según fuentes cercanas a ese proceso legal,
Uno de los argumentos que Chris intentó usar en su defensa fue que el acuerdo que había firmado fue firmado bajo presión emocional extrema y en circunstancias que cualquier juez razonable debería considerar inválidas. El juicio siguió adelante. En 2023 ambas partes llegaron a un acuerdo y se tomaron una foto juntos, sonriendo, como si 30 años pudieran borrarse en un segundo de cámara. En 2024, la cadena Oxygen estrenó el documental Selena y Yolanda, Los Secretos, y Yolanda habló, más que nunca. Habló de las grabaciones, habló de la reunión con Abraham en la cafetería, habló del acuerdo que según ella se rompió, y habló de algo que nadie esperaba que dijera en cámara. Dijo que Abraham sabía del Dr. Martínez antes del crimen, que no solo lo sabía, que según su versión lo había facilitado, que el Dr. Martínez era un hombre con conexiones que Abraham necesitaba para expandir el negocio de Selena a México, y que lo que empezó como una relación de negocios se salió completamente de control. Yolanda afirmó que Selena le habría confesado estar embarazada del Dr. Martínez. La autopsia confirmó que Selena no estaba embarazada en el momento de su muerte. Pero entre el momento en que alguien dice esas palabras y el momento de la autopsia puede haber mucho tiempo, y ese tiempo puede contener muchas decisiones. En septiembre de 2025, el doctor Ricardo Martínez habló por primera vez en años. Negó la relación física, reconoció el contacto, las flores, la admiración, pero negó todo lo demás. Ni una confirmación total, ni una negación que cierre la puerta. Y la última frase que según Yolanda pronunció Selena antes del disparo sigue flotando en el aire de esa historia sin respuesta. Te conozco, vas a salir y vas a estarle contando a todos lo que estaba pasando con el doctor. El 27 de marzo de 2025, la Junta de Libertad Condicional de Texas denegó la libertad de Yolanda. Próxima revisión en 2030. Un familiar de Yolanda declaró esa semana que si Selena hubiera reaccionado diferente, el asesinato nunca habría ocurrido. La familia Quintanilla no respondió. Y Chris Pérez publicó que él y la familia estaban unidos para proteger el legado de Selena. El mismo Chris que Abraham había demandado por contar su historia. Unidos ahora, frente a Yolanda, frente a las preguntas. Como si el enemigo común borrara todo lo que habían sido el uno para el otro durante 3 décadas. Yolanda lleva más de 30 años en esa celda de Gatesville. 3,5 metros por 2. Sin ventanas al exterior. Con algo en las paredes que las personas que han visitado esa unidad describen, pero en lo que ninguna quiere detenerse demasiado. Hay preguntas que 30 años no han podido cerrar. ¿Qué se dijeron Abraham y Yolanda en esa cafetería 3 semanas antes del crimen? ¿Por qué el juez bloqueó sistemáticamente todos los testimonios que apuntaban a una historia más compleja? ¿Qué decían exactamente las grabaciones que Yolanda supuestamente tenía? ¿Por qué Abraham esperó antes de llamar a la policía después de descubrir el faltante? ¿Qué fue lo que Yolanda dijo durante las 9 horas en la camioneta que nunca llegó al juicio? ¿Y por qué un hombre que amaba a su hija con la intensidad con que todos dicen que Abraham amaba a Selena, firmó un acuerdo para controlar su historia completa la semana después de su funeral? ¿La estaba protegiendo a ella? ¿O se estaba protegiendo a sí mismo? ¿Qué pasa cuando la persona que más te amó en el mundo también necesitaba que fueras exactamente lo que él había construido? Sin secretos, sin vida propia, sin nada que se saliera del guión que él escribió para ti desde que tenías 10 años y dormías tapada con la chaqueta del escenario en el asiento trasero de una camioneta en la carretera de Texas. Selena Quintanilla nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Creció en la pobreza. Cantó en español aunque prefería el inglés. Se casó en secreto porque no había otro modo de vivir su amor. Y la mañana del 31 de marzo de 1995 condujo sola, con la música apagada y la mandíbula apretada, hacia un motel de la avenida Navigation, para cerrar una historia que en realidad llevaba décadas abriéndose. Nunca salió de ese pasillo, pero su historia lleva 30 años saliendo sola, filtrándose por las grietas de un silencio que nunca fue del todo perfecto. La versión oficial existe, la condena existe, pero las grabaciones que nunca llegaron al juicio también existen. La reunión en esa cafetería también existió, y las preguntas que nadie dentro de la familia Quintanilla ha respondido en 30 años también existen. Y no desaparecen porque una junta vote en contra de una mujer de 64 años en una celda de Gatesville. Mientras Yolanda Saldívar siga viva, las grietas van a seguir abriéndose. Selena, la reina del Tex-Mex, la hija perfecta de un hombre que necesitaba una reina.
y la mujer real que vivió toda su vida detrás de esa corona. Con secretos que, según la única persona que dice haberlos conocido, no murieron con ella en ese pasillo, sino que están esperando, en una celda de Gatesville, en marzo de 2030.